Dicen que hay puertas que es mejor no abrir, que hay verdades que, si salen a la luz, destruyen todo a su paso. Pero, ¿qué haces cuando esa puerta está dentro de tu casa? Cuando detrás de ella vive un secreto tan poderoso que podría derrumbar tu matrimonio, tu confianza, tu identidad. Pero antes, te pido un favor. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando, para saber hasta dónde está llegando esta historia. Esta es la historia real de una mujer que creyó tener una vida estable, un hogar construido sobre el amor, hasta que un olor familiar la obligó a mirar más allá. Detrás de una puerta cerrada, encontró fotos, cartas, grabaciones, y una verdad tan inesperada que su propia familia la llamó rogándole que nunca hablara de eso. Lo que vio cambió para siempre su forma de ver el amor, la lealtad y el rol que jugaba en una familia que no era lo que parecía. Pero aquí está lo más impactante. Ella aún no sabe qué decisión tomar, y por eso esta historia está incompleta, porque ahora quien escucha eres tú, y lo que tú harías en su lugar lo cambia todo. Últimamente mi esposo estaba raro. No era algo obvio, pero lo sentía en el aire, en esos silencios largos, en cómo evitaba mirarme a los ojos o en la forma en que soltaba el celular apenas yo entraba en la habitación. Empezó a llegar más tarde, con excusas absurdas y un perfume que definitivamente no era el mío. Sentía que nuestra casa se estaba volviendo demasiado pequeña para un secreto que él intentaba esconder. Y yo, claro, empecé a sospechar. Siempre fuimos muy unidos, de esos que hablan hasta de qué serie ver juntos. Pero en las últimas semanas, él vivía conmigo como si fuera un huésped. No me preguntaba cómo estuvo mi día, no me tocaba, y pasaba horas encerrado en su oficina. Una noche lo vi llorando en el auto antes de entrar a casa. Pensé que era estrés, pero algo me decía que había algo mucho peor. Era un dolor invisible, pero latente. Las madrugadas se convirtieron en mi sala de interrogatorios mental. A veces él dormía en el sofá, diciendo que tenía insomnio, pero yo sabía que era una forma de escapar. Pensé de todo. ¿Será otra mujer? ¿Algún problema de dinero? ¿Un conflicto familiar que no me contó? Incluso llegué a culparme. ¿Acaso fallé como esposa? Esta crisis era una presencia silenciosa pero constante en nuestra relación. El punto de quiebre fue cuando me dijo que tenía que viajar por 3 días, y se olvidó la alianza. Sentí un escalofrío. Nunca había hecho eso antes. Cuando le pregunté, respondió con una calma tan falsa que parecía que había ensayado la mentira. En ese momento, supe que me estaba ocultando algo, y sentí que la respuesta estaba dentro de nuestra casa. Fue entonces cuando recordé esa puerta al fondo del pasillo, esa que siempre decía que estaba cerrada porque hay cosas viejas, desordenadas. Nunca le di importancia, pero ese día algo me empujó hasta ahí. Puse la mano sobre la manija y sentí un frío extraño. Estaba cerrada, como siempre, pero en mi interior algo gritaba: la verdad está ahí dentro. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que habíamos construido. Nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestras promesas. ¿Y si todo eso era una mentira? El dolor de la duda era más fuerte que el miedo a la verdad, pero necesitaba saberlo. Tenía que abrir esa puerta. Esa puerta siempre estuvo ahí, al final del pasillo, medio escondida entre muebles viejos y cortinas pesadas. Nunca presté mucha atención, porque desde el principio él dejó claro que era un cuarto de trastos, lleno de cosas que no servían. Pero cada vez que pasaba cerca, sentía algo raro, como si no encajara con el resto de la casa. Y cada vez que le preguntaba qué había ahí, su respuesta era cortante. Siempre evitaba el tema. Con el tiempo, empecé a notar cómo la protegía. No solo con llave, sino con una actitud que mezclaba miedo y autoridad. Una vez, sin querer, intenté abrirla.
Apenas toqué el picaporte y él apareció detrás como si hubiera sentido que yo estaba ahí. Me miró como nunca antes, con una mezcla de rabia y pánico. Me dijo, casi susurrando, que nunca más volviera a tocar esa puerta. Yo asentí, pero no olvidé esa reacción. Esa advertencia me dejó inquieta. ¿Por qué alguien escondería algo en su propia casa de esa manera? Intenté convencerme de que era solo una exageración suya, pero el tema nunca me dejaba en paz. Hasta soñé con esa puerta. En uno de esos sueños la abría y había una niña llorando dentro. Me desperté empapada en sudor. Ahí supe que no era solo mi curiosidad, era una señal. Un día, revisando una caja de herramientas en el garaje, encontré una copia de una llave que no reconocí. No le di importancia al principio, pero algo me dijo que probara en esa cerradura. La tentación fue enorme. Me acerqué con la llave en el bolsillo, la mano temblando. No me animé, no todavía, pero esa llave ya había abierto otra cosa, mi mente. Ahora no podía pensar en otra cosa. Desde ese momento, la puerta dejó de ser una simple puerta. Se volvió un personaje más de nuestra historia, un símbolo del secreto que él no quería que descubriera. Pasaba horas imaginando qué podía haber detrás. Y cada vez que él se encerraba en su oficina, yo caminaba hacia esa puerta como quien visita un cementerio. Sabía que algo había muerto detrás de ella, y tal vez todavía respiraba. La tensión crecía día a día. Mis pensamientos se dividían entre querer proteger lo que teníamos y la necesidad de conocer la verdad. Y cada vez que esa puerta aparecía en mi campo de visión, sentía una fuerza invisible tirando de mí. No era solo curiosidad, era urgencia. Como si lo que estaba ahí dentro gritara para ser descubierto. Y yo ya no podía hacerme la sorda. Él dijo que sería una reunión corta, un viaje de 2 noches, máximo 3. Me abrazó antes de salir, pero sentí que su cuerpo estaba lejos, como si la maleta ya hubiera salido antes que él. No quise mostrar desconfianza, pero en cuanto cerró la puerta, algo dentro de mí cambió. Sentí una mezcla de libertad y culpa, como si el universo me diera permiso para descubrir lo que él me negaba. Pasaron unas horas y no podía dejar de pensar en la llave. Volví al garaje, revisé la caja de herramientas y ahí estaba, brillante, pequeña, con una etiqueta que decía «Archivo». No había ningún archivo en la casa, al menos no uno que yo conociera. Me temblaban las manos. Agarré la llave como si fuera una confesión. Era ahora o nunca. El corazón me latía en los oídos. Caminé por la casa como si alguien me estuviera observando, aunque estaba sola. Sentía que cruzaba una línea invisible entre la esposa obediente y la mujer que no acepta vivir en la mentira. Me paré frente a la puerta y por un segundo pensé en echarme para atrás. Pero mi intuición gritaba. Metí la llave con cuidado y giró, suave. No hizo falta forzar nada. Estuvo esperando ser abierta. Abrí la puerta apenas unos centímetros y el aire cambió. Un olor antiguo, denso, como humedad mezclada con perfume barato, salió de la habitación. No era un aroma desconocido, era familiar, y eso me dio escalofríos. El cuarto estaba oscuro, con una cortina cerrada. Me quedé congelada unos segundos. Sentía que si daba un paso más, nada volvería a ser igual. Respiré hondo y empujé la puerta. La bisagra chirrió como en las películas, pero no había música de fondo, solo el silencio absoluto. Di un paso, 2, y mis ojos empezaron a adaptarse. Era un cuarto decorado, no una bodega. Había muebles, una cama pequeña, una lámpara con forma de estrella, pero lo más inquietante fue lo que vi sobre el escritorio, un marco con una foto. Esa imagen me rompió. Era mi esposo, mucho más joven, abrazando a una mujer con un niño en brazos. Ninguno de ellos era yo. Me temblaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared. Quise pensar que era una prima, una hermana, alguien del pasado,
Pero el fondo de la foto era esa misma habitación, y fue ahí donde supe que lo que había detrás de esa puerta iba mucho más allá de una simple traición. No fue solo un olor, fue una bofetada directa al alma. Apenas abrí la puerta, ese aroma me transportó en el tiempo. Era una mezcla entre colonia infantil, humedad encerrada y algo más. Algo que yo conocía pero que no conseguía ubicar de inmediato. Sentí un nudo en la garganta. Los olores tienen memoria, y este activó la mía de un jeito brutal. Era como si ese cuarto me hablara sin decir una palabra. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Todo mi cuerpo estaba en alerta, como si estuviera invadiendo una escena de crimen. Di un paso hacia adentro y sentí la alfombra bajo mis pies, suave, limpia, usada. No parecía un lugar abandonado. Al contrario, todo estaba ordenado. Había una mesita con libros infantiles, una camita hecha y un peluche con una camiseta del equipo favorito de mi marido. En ese momento supe que ese lugar no era simplemente un recuerdo del pasado, estaba vivo, usado, cuidado, como si alguien aún lo frecuentara. El olor se intensificó cuando abrí el armario. Ropa de niño, zapatos pequeños, un cuaderno de dibujos con garabatos y corazones. Algunos decían papá, otros tenían dibujos de una familia, pero yo no estaba en ninguno de ellos, y eso me partió en dos. Lo más perturbador fue una caja encima del ropero. La bajé con cuidado, como si algo dentro pudiera quebrarse. Estaba llena de cartas, algunas escritas a mano, con letra de mujer, otras por un niño. Había dibujos, mensajes de cumpleaños, fotos pegadas con cinta. Todo tenía un mismo destinatario, mi esposo. Era evidente, esa mujer y ese niño lo amaban, pero la historia había sido enterrada, y yo acababa de desenterrarla. Lo que más me congeló fue una grabación, una nota de voz guardada en un pequeño reproductor. Lo prendí sin pensar, y una vocecita dijo: «Hola papá, ya hice los deberes. Mamá dice que tal vez no vengas este fin de semana, pero yo igual te hice un dibujo». Y luego el audio terminaba con un silencio que dolía. Me llevé las manos a la boca. Sentí que el mundo giraba, y yo no podía más confiar ni en mis recuerdos. Era como si cada segundo que pasaba ahí dentro quitara una venda de mis ojos. Todo lo que yo creía sobre mi matrimonio, sobre el hombre que amaba, estaba siendo reescrito, sen piedade. Y la pregunta que martillaba en mi cabeza no era solo ¿quiénes son ellos?, sino algo aún peor. ¿Por qué me lo ocultó durante tanto tiempo? No sabía por dónde empezar. El cuarto era pequeño, pero cargado de historia, como si cada objeto tuviera voz propia. Me arrodillé frente a un cajón y lo abrí con manos temblorosas. Dentro encontré álbumes de fotos envueltos en papel de regalo, como si fueran recuerdos que alguien quiso guardar con cariño, pero lejos de todos. Abrí uno y mi corazón se paralizó. Ahí estaba él, mi esposo, sonriendo, besando a otra mujer, abrazando a un niño. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, no eran fotos robadas ni encuentros fugaces. Eran vacaciones, navidades, cumpleaños, momentos de una vida paralela que él jamás mencionó. El niño tendría unos 6 o 7 años en las fotos. Tenía su sonrisa, sus ojos. Me quedé mirándolo, preguntándome si alguna vez lo había visto en la calle sin saber quién era. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla entre traición, tristeza y rabia. En otra caja había cartas, montones de ellas, algunas escritas con caligrafía infantil, llenas de dibujos y palabras mal escritas, otras más profundas, llenas de reproches, promesas, súplicas. Una decía: «No quiero que me prometas que vas a venir, solo ven». Esa frase me quebró. Me vi reflejada ahí. También yo había empezado a vivir de promesas vacías. Descubrí que no era la única a quien le mentía, pero sí era la única que no sabía nada.
Debajo de las cartas encontré grabaciones en cassette y también en una vieja memoria USB. No sabía si debía escucharlas, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Conecté la USB en la computadora de la oficina y empecé a oír fragmentos de conversaciones, voces de un niño, de una mujer y de él. Reían, cantaban, hacían planes, y en uno de los audios la mujer decía: «Te juro que no le diré nada a tu esposa, pero no nos puedes seguir escondiendo». Esa frase fue como un puñal, porque confirmaba que todos sabían, menos yo. Me sentí humillada, no solo por la infidelidad, sino por la conspiración silenciosa a mi alrededor. La suegra, los amigos, tal vez incluso algunos familiares, ¿todos lo sabían? ¿Nadie pensó en mí? Mi mundo se resquebrajaba, no por una sola mentira, sino por años de encubrimientos. Era una red tejida con perfección, y yo había sido el blanco perfecto. Cada objeto, cada carta, cada imagen que tocaba, me alejaba más de la mujer que fui. Esa habitación no era solo un cuarto oculto, era un altar a una vida paralela. Y lo peor de todo, una parte de él vivía ahí, con ellos. No conmigo. La noche cayó y yo seguía sentada en ese cuarto, rodeada de una historia que no era mía, pero que me golpeaba como si lo fuera. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de todo. Una carpeta médica con el nombre de una niña. No del niño que aparecía en las fotos. Era una niña de cabello rizado, con una sonrisa igual a la de mi cuñada. El documento estaba fechado hace apenas 2 meses. Esa niña existía ahora. No era pasado, era presente. Mi mente empezó a reconstruir todo. No era solo una antigua relación escondida, era una segunda familia, una mujer con la que aún mantenía contacto, una niña pequeña que llevaba su apellido. Me levanté del suelo, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Esa niña era parte de su vida, de su dinero, de su tiempo, de su amor, y yo era la sombra de una vida oficial que él solo mostraba cuando le convenía. Empecé a buscar su nombre en redes sociales, desesperada, con el corazón desbocado, y ahí estaba, un perfil privado, pero con una foto de perfil en la que él salía abrazando a la niña. Y los comentarios, felicitaciones de cumpleaños, emojis de familia, gente llamándolo papá. Sentí que todo lo que conocía se derrumbaba frente a mí. No era una aventura, no era un error. Era una doble vida mantenida con frialdad quirúrgica. Y fue en ese instante que entendí por qué me alejaba, por qué ya no me miraba como antes. Él vivía dividido, no solo por sus decisiones, sino por el miedo constante de que yo descubriera la verdad. Todo su comportamiento encajaba ahora. Los viajes repentinos, las llamadas desde el auto, las fechas en que decía estar ocupado. Estaba siendo padre, pareja, esposo, pero con otra. Lo más perverso fue descubrir que esa mujer sabía de mí. Encontré un mensaje archivado en su correo que decía: «Si ella se entera, se acaba todo». Ella lo protegía, incluso siendo la otra, pero en realidad yo era la otra. Era yo quien vivía en la mentira, la legal, sí, la oficial, pero no la verdadera. Él ya había elegido, solo que nunca tuvo el valor de decírmelo en la cara. Y ahí, sentada en ese cuarto lleno de secretos, tuve que aceptar una verdad brutal. No era solo una traición amorosa, era una traición a mi identidad, a los años que dediqué. A cada decisión que tomé pensando que éramos un equipo, él tenía otra vida y la estaba viviendo mientras yo lo esperaba con la cena caliente y una sonrisa. Yo aún estaba en el cuarto cuando sonó mi celular. Era tarde, casi medianoche. Al ver el nombre en la pantalla, algo dentro de mí se revolvió. Mamá de Daniel, mi suegra. No nos falábamos con frecuencia. Ella nunca me ligaba a esa hora. Atendí con voz temblorosa,
y al otro lado un silencio denso, hasta que ella dijo, con un tono seco pero contenido, «Ya lo sabes, ¿verdad?». Y mi alma se cayó al piso. No necesité confirmar nada. Mi silencio fue suficiente. Y entonces, ella empezó a hablar como si llevase años ensayando ese momento. Me pidió, casi suplicando, que no le dijera nada a él, que fingiera no haber visto ese cuarto, que no destruyera a la familia. ¿De qué familia hablaba? ¿La que él construyó conmigo o la que mantuvo en secreto? Me quedé muda. Solo la escuchaba justificando lo injustificable. Él solo quiso protegerte, no sabías nada, y eras feliz. ¿Para qué destruir eso? Su frase me revolvió el estómago. Me estaba pidiendo que me callara, que me hiciera la ciega, como ella hizo durante años. ¿Dónde quedaba mi dignidad en esa historia? ¿Desde cuándo ser protegida significaba ser engañada? Era evidente que todos sabían. Todos, menos yo, y eso dolía más que la traición misma. Intentó convencerme de que fue un error del pasado que se salió de control, que él no quería hacerme daño. Pero yo no era una niña, no era estúpida. Lo había planeado todo, lo había ocultado todo, y ellos, su familia, habían sido cómplices silenciosos. Me pregunté si alguna vez me miraron con lástima, sabiendo lo que yo ignoraba. Era una humillación disfrazada de protección familiar. Le dije que no podía prometer nada, y ahí, por primera vez, la oí perder la compostura. Me gritó, me dijo que si lo enfrentaba, lo podía destrozar, que yo no sabía por todo lo que él había pasado, que no era tan simple, que esa niña no era lo que yo pensaba. Sus palabras, lejos de calmarme, me llenaron de más dudas. ¿Qué más había detrás de esa puerta, de esa historia? Colgué sin despedirme, me quedé mirando la pantalla, aún con la llamada fresca en mis oídos. Sentí que no solo me habían traicionado, me habían usado. Y la pregunta que ahora me perseguía era aún más inquietante. ¿Por qué mi suegra tenía tanto miedo de que yo hablara? ¿Qué era eso que todos callaban y que aún no había descubierto? Nunca había sentido tanto miedo por enfrentar a alguien, no por él, sino por lo que esa conversación iba a significar para todo lo que vivía a su lado. Cuando escuché las llaves en la puerta, mi cuerpo se tensó como si esperara un terremoto. Él entró con su sonrisa automática, fingiendo normalidad. Me saludó con un beso en la frente, sin saber que yo ya había cruzado la frontera entre la ignorancia y la verdad. Me senté en el sofá y le pedí que hiciera lo mismo. No me temblaba la voz, pero por dentro me quebraba. Le pregunté sin rodeos, ¿quién es la niña del cuarto del fondo? Lo vi congelarse. Fue un microsegundo, pero suficiente. Su rostro se descompuso, bajó la mirada y después mintió. Dijo que no sabía de qué hablaba, que era un cuarto viejo, que estaba imaginando cosas. Y ahí supe que lo perdería todo. No discutí. Me levanté, tomé la USB y la dejé en sus manos. Le dije, escucha esto, y después hablamos. Se quedó en silencio, sin moverse, como si sostuviera una bomba. No hizo falta escuchar nada. Su cara lo decía todo. La máscara cayó. Me miró, y por primera vez en años, lloró. No esas lágrimas manipuladoras. Lloró como un niño al que le encontraron el escondite, y con la voz rota, solo dijo, no fue así. Ahí sí grité. Todo lo que callé durante días, semanas, años, explotó. Le dije que había encontrado las cartas, las fotos, los regalos, la voz de esa niña. Le dije que su madre me había llamado, que todos sabían, que yo era la última idiota en enterarse. Él solo escuchaba, sin defenderse, como si supiera que no había nada que pudiera hacer para salvarse. Cada palabra que decía lo enterraba más. Intentó explicarse. Dijo que fue una relación que nunca terminó bien, que la niña era de él, pero que no planeó nada, que tenía miedo de perderme,
que cuando quiso contarme ya era tarde. Me habló de culpa, de miedo, de errores, pero yo solo escuchaba una sinfonía de mentiras bien ordenadas. Y aunque parte de mí quería entender, otra parte ya no creía en nada. Y entonces soltó una frase que me rompió. Hay algo más que no sabes, algo que lo cambia todo. Esa frase fue como una nueva bofetada. ¿Aún había más? Después de todo eso, todavía me escondía algo. El silencio que siguió fue eterno, y su mirada era de terror, como si lo que venía ahora fuera aún peor que todo lo que ya había descubierto. Yo no quería escucharlo. Después de todo lo que había descubierto, cualquier nueva revelación parecía una tortura. Pero algo en su rostro me decía que lo que venía era más grande, más sucio, más doloroso. Se levantó lentamente, fue hasta el cuarto del fondo y volvió con una caja que jamás había visto. La puso sobre la mesa, la abrió y sacó unos papeles viejos, fotos desgastadas y una carta con tinta corrida. Me temblaban las piernas. Empezó a hablar con voz apagada. Me contó que aquella niña no era simplemente su hija, era su hermana por parte de padre. Una niña nacida de una relación extramarital de su propio padre. Pero aquí no terminaba el horror. Su madre, mi suegra, sabía desde siempre. Habían ocultado esa niña durante años, criándola con otra mujer, con la que su padre había mantenido una doble vida, exactamente como él hizo conmigo. Me explicó que, al morir el padre, se hizo un examen de ADN. Confirmaron el parentesco. La madre del niño de las fotos, la que yo creí que era su amante, era en realidad la madre de esa hermana perdida. Una mujer a quien su familia prometió mantener en secreto, darle apoyo, pero sin jamás mencionarla públicamente. Y cuando su padre falleció, él, mi marido, asumió la responsabilidad de cuidar a esa niña como si fuera suya. Era una historia de vergüenza, de secretos heredados, una cadena de silencios que había pasado de padre a hijo. Me dijo que al principio solo quería ayudar, pero luego se apegó. Se volvió parte de la vida de la niña. Y como no pudo decirme la verdad desde el comienzo, la fue ocultando cada vez más. Era su forma de reparar los errores del padre, cometiendo los suyos. El cuarto era una cápsula del pasado que él no podía soltar, y ahí todo cobró sentido. La suegra desesperada, el miedo al escándalo, el silencio cómplice. Era un secreto familiar, de esos que se pasan como herencia maldita. Él no tuvo una hija escondida, tuvo una hermana oculta, pero lo ocultó todo de mí, y eso, de algún modo, dolía igual, porque construyó una segunda vida emocional, porque confió en todos, menos en mí. Lo miré sin saber si llorar o gritar. Yo podía entender el dolor de su pasado, incluso la necesidad de proteger a esa niña, pero lo que no podía aceptar era haber sido excluida, haber sido tratada como alguien incapaz de entender, de acompañar. Me dejó afuera, me mintió, me usó, y en ese instante supe que el perdón no sería tan simple como él pensaba. Pasé la noche sin dormir, con la caja aún sobre la mesa, con las fotos desparramadas, con la voz de esa niña aún repitiéndose en mi cabeza. No lloré, no esa noche. Creo que estaba vacía, como si me hubieran drenado el alma. Caminé por la casa sin rumbo, mirando cada objeto, cada rincón, como si fueran piezas de un rompecabezas falso. Todo lo que construimos estaba manchado por el silencio, y eso era más doloroso que la traición. Él durmió en el sofá, o fingió hacerlo. No tuvimos fuerzas para seguir hablando. Ya no había nada más que decir. Al amanecer, fui al cuarto de la niña. Me senté en la cama pequeña, acaricié el peluche que estaba en la almohada y traté de imaginar la vida que esa niña había llevado. No era su culpa. No era la culpable de nada. Pero su existencia se volvió el símbolo de todo lo que se me ocultó.
de todo lo que se me negó. Fui a la cocina, preparé café y me senté frente a él. Le dije que no iba a contarle a nadie lo que descubrí, no por él, sino por esa niña, porque no merecía ser arrastrada por la vergüenza de los adultos. Pero también le dejé claro que necesitaba tiempo, espacio, que no sabía si podía seguir compartiendo una vida con alguien que no supo confiar en mí, que no se trata solo de amar, sino de elegir con quién construir una verdad. Él lloró otra vez. Me pidió una oportunidad. Dijo que me amaba, que su intención nunca fue hacerme daño, que se sintió atrapado por un legado familiar lleno de mentiras. Y por primera vez creí en su dolor, no para perdonarlo, pero para entenderlo. A veces cargamos historias que no elegimos, pero eso no nos libera de nuestras decisiones, y él eligió el silencio. Por años, empaqué una maleta pequeña, no me fui para siempre, pero me fui por mí, porque necesitaba respirar, pensar, encontrarme, porque vivir al lado de alguien no siempre significa estar con él. A veces, uno necesita alejarse para ver con claridad. Le dejé una carta, no con reproches, sino con preguntas, las mismas que yo aún no podía responder. ¿Quién soy después de esto? ¿Qué quiero realmente? Salí por la puerta sin mirar atrás. No sabía si iba a volver, no sabía si él merecía que volviera, pero lo que sí sabía es que yo no iba a quedarme donde ya no podía confiar, porque el amor no se sostiene con medias verdades, y porque, al final, abrir esa puerta me mostró lo que realmente estaba encerrado todo ese tiempo, yo misma. Y ahora que conoces toda la historia, dime, si fueras tú quien hubiera abierto esa puerta, ¿qué habrías hecho? A veces, los secretos familiares no se ocultan por maldad, sino por miedo. Pero el silencio también es una elección. ¿Vale la pena sostener un matrimonio donde la confianza fue traicionada, aunque haya amor? ¿O es más valiente elegir la verdad, aunque duela? Esa es la pregunta que esta mujer no pudo responder sola. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿te has sentido alguna vez excluido de una verdad que todos sabían menos tú? ¿Has sido parte de una historia donde el amor y la mentira convivían en la misma casa? Cuéntamelo en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a otros que están viviendo algo parecido. Activa las notificaciones y suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo historias reales que sacuden el alma, destapan secretos y te hacen ver la vida con otros ojos. Y ahora sí, te presento los dos finales posibles. Elige cuál crees que fue real. Final 1. Ella nunca volvió a casa. Decidió empezar de cero, en otra ciudad, llevando solo su nombre y su dignidad. Nunca más habló con él, y dejó que el pasado se quedara encerrado para siempre. Final 2. Ella volvió. No lo hizo por él, sino por la niña. Aprendió a perdonar sin olvidar. Y aunque su relación cambió para siempre, juntos construyeron una nueva verdad, desde el dolor y con límites claros. ¿Cuál crees que fue el verdadero final? Escribe en los comentarios la palabra secreto para saber que llegaste hasta el final de la historia.